Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es qué podemos hacer en esos momentos donde nuestro corazón, nuestra vida está llena de angustia. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una situación que no sabemos qué hacer. Se nos han acabado las ideas, no sabemos cómo poder resolver una situación en particular. Entonces, esos son unos momentos que la Biblia ha denominado momentos de angustia. Y creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por varias situaciones o varios momentos angustiosos en nuestras vidas. ¿Qué hacer en esos momentos? Aquí la palabra del día de hoy, seguimos con el profeta Jeremías. Jeremías, recuerden que él tuvo en la historia eh, una función, digámoslo así, una función muy fuerte, que era hablarle al pueblo de Judá sobre todos los castigos que le iban a devenir por el incumplimiento de los mandamientos y los principios del Señor. Entonces, Dios se presentaba ante Jeremías y le decía, muéstrale este mensaje al pueblo de Judá. Entonces era algo así como que cuando está una persona y te advierte sobre lo que te puede pasar si tú te vas por un camino inadecuado, ¿no? Bueno, se ganó muchos enemigos, todo el pueblo de Judá estaba en contra de él. Había muchas situaciones muy fuertes contra Jeremías, porque bueno, era el vocero de las calamidades que iban a sobrevenir sobre el pueblo de Judá. Entonces, Dios lo que quería era, a través de Jeremías, salvar unos cuantos, salvar a los que quisieran volver a él. Por supuesto, todo es libre albedrío, así que cada uno de nosotros elegimos todos los días al levantarnos, elegimos el camino a seguir. Entonces, la palabra de hoy es Jeremías 15, del 18 al 19, donde Jeremías está agotado. Entonces, fíjense lo que pregunta Jeremías. ¿Por qué Jeremías habla con el Señor y le pregunta esto? ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Jeremías estaba agotado y quería rendirse, pero no rendirse a Dios, rendirse a ese entorno con el que estaba rodeado. Entonces el Señor fue firme y le dijo, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. ¿Cuántas veces nosotros en esos momentos de angustia nos dejamos influir por el entorno, por el que no lo vas a poder alcanzar? Pero en ese momento déjenme quitarle el ruido al teléfono. No lo vas a poder alcanzar, por personas que en vez de darnos paz, sosiego, nos generan más angustia. Entonces, aquí en las reflexiones que yo escribí para el día de hoy, escribo, a veces nos sentimos cansados de ciertas situaciones que podemos estar pasando, como un diagnóstico médico, una enfermedad recurrente, una situación familiar, problemas económicos, entre otras. Hay tantas situaciones que cada uno de ustedes, por las que pudieron haber pasado o por las que podamos estar pasando actualmente o por las que en un futuro pudiésemos pasar. Y es normal sentirnos así como se sentía Jeremías, sentir esa desolación, sentir como que hasta cuándo esta situación, por qué, y nos empezamos a preguntar ese por qué que hablábamos el día sábado, si no me equivoco, y no nos enfocamos en el para qué, sino el por qué a mí. Nos pasamos al lado de las víctimas. Soy víctima del mundo, soy víctima de las situaciones. No somos víctimas de nada, somos víctimas de nuestros pensamientos, somos víctimas de nuestra actitud ante ciertas situaciones, somos víctimas de nosotros mismos. Entonces,
sí es cierto, cuando llega un diagnóstico médico, no podemos revertir el tiempo, ya la enfermedad llegó a nuestro cuerpo. Pero ¿qué podemos hacer a partir de allí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros el poder de la sanación a través de Él. Todo es a través de Él. Y por supuesto, tenemos un grupo de médicos, para eso existen los médicos. Entonces, ahí es donde yo digo, hacemos uso de esas 3 dimensiones superpoderosas, que son la dimensión mental, espiritual y la física. Entonces ahí tenemos que decir, esto no va a poder conmigo, yo voy a seguir adelante. O sea, toda nuestra fortaleza viene del interior, y esa fortaleza interior viene de Dios, viene de esa conexión que cada uno de nosotros hacemos con Dios. Entonces, cuando estamos en esas situaciones es como si se nos acabaran las fuerzas y la capacidad de entendimiento. Yo les digo nuevamente que cuando sientan que no entienden lo que están pasando, ríndanse simplemente a Dios. Señor, no entiendo por qué estoy viviendo, y bueno, no es el por qué, no entiendo esta situación que estoy viviendo. Comprendo, trato de comprender y comprendo que es para mi transformación, pero ayúdame a seguir adelante. Recuerden que en la matemática de nosotros, 1 más 1 es igual a 2, pero en la matemática de Dios, 1 más 1 puede ser 5, 7, 100, 1.000.000, infinito. Hay infinitas posibilidades para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Entonces el resultado de Dios no es limitado como el que nosotros vemos. No hay matemática para Dios. Dios es el que logra todas las cosas que pareciese imposible al ojo de nosotros como humanos. Para Dios nada es imposible. Entonces, en los momentos de angustia tenemos que volver nuestra mirada hacia el Padre y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. En el Salmo 18:5 dice: en mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor siempre responde, solo tenemos que soltar el resultado. No, es que yo quiero resolver esta situación de determinada manera. Es que yo quiero que, voy a poner un ejemplo básico de un trabajo. Yo quiero trabajar para el final de mes, ya yo estoy trabajando. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué pasa si se llega al final de mes y no se ha dado ese objetivo? ¿Ves? Nos llenamos de más angustia y de decepción. Entonces es sin apego al resultado, sin un tiempo establecido, porque recuerden que el tiempo de Dios es perfecto. Eso es como quererle decir a Dios, ayúdame, pero yo te voy a decir cómo me vas a ayudar. El cómo no nos corresponde a nosotros, el cómo es de Dios. Por eso debemos soltarlo a Dios. Entonces, en esos momentos de angustia, simplemente pidámosle a Dios fortaleza. No caigamos en la queja. Hay días, como yo les he comentado, hay días donde no queremos llorar porque sentimos mucha impotencia, lloremos. Donde de repente nos queremos tumbar en la cama y darnos un tiempo, tumbémonos en la cama. Donde queremos gritar y de alguna manera desahogar, hagámoslo. Es bueno sacar las emociones, pero luego de eso soltemos, pero soltemos de verdad. Soltemos ese como a Dios y conectemos, ¿no? Aunque en los momentos de tribulación, de tormenta es un poco difícil, conectémonos con las cosas buenas que tenemos. Tenemos muchas cosas buenas. Yo les aseguro que si vemos alrededor, podemos valorar la familia, los hijos, que tenemos salud. O sea, hay tantas cosas. Hay personas que de repente no tienen una buena salud porque tienen un diagnóstico médico y están en este momento luchando contra una enfermedad. Pero tienen una familia amorosa, tienen un buen trabajo, tienen una buena autoestima, tienen cosas que agradecer. Todos, indistintamente la situación por la que estemos pasando, tenemos cosas que agradecer. Una situación económica fuerte, pero tenemos una familia, tenemos salud. ¿Ve? Al contrario, al que está lidiando con un proceso de salud,
Esta persona tiene problemas económicos, pero goza de muy buena salud. Entonces, tenemos que conectarnos con esas cosas buenas que sí tenemos. Y cuando hacemos eso, lo que nos falta llegará. Nos toca bailar pegado, por aquí escribí, nos toca bailar pegado y ser felices en medio de la tormenta, porque en ella seremos transformados. ¿Recuerdan aquel pasaje de la Biblia donde los discípulos estaban en la barca y vino esa tormenta, los mares se pusieron bastante fuertes? Esto lo pueden ustedes ubicar en Mateo 14, del 22 al 36, y a lo lejos ven como una sombra, alguien que se acerca caminando. Ellos pensaron al principio que era como un fantasma, luego como que empezaron a ver mejor, y era Jesús que venía caminando en medio de la tormenta sobre las aguas. Entonces ellos decían, es el maestro. Entonces Pedro, que siempre era como uno de los discípulos más rebeldes, dijo, si eres tú, maestro, haz que camine hacia ti sobre las aguas. Y entonces él le dijo, ven hacia mí. Y Pedro sale de la barca y logra caminar en medio encima del mar, en medio de esa tormenta. Pero como habían vientos tan fuertes y el oleaje estaba tan grande, hubo un momento en que él sintió temor y por un instante perdió la fe, y en ese momento él se hundió y le dijo al Maestro Jesús, sálvame, ayúdame, sálvame. Y él metió la mano y lo levantó y lo llevó hacia él y le dijo, ¿por qué tienes tanta fe? Algunos dicen hombres de poca fe, pero ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que en esas situaciones nosotros, lo que debe prevalecer en nosotros es la fe. La fe es la que nosotros debemos alimentar diariamente, no el cómo se van a resolver las situaciones, porque cuando nosotros se nos agota la capacidad de entendimiento, son situaciones que no están en nuestro control, tenemos que soltarlas al Padre, y ese cómo va a llegar de forma mágica. Recordemos la definición de la fe: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que está en Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera. Yo quiero sanidad. Yo no sé cuándo va a ser la sanidad, pero yo quiero sanidad. No le voy a decir a Dios que es el mes que viene o la semana que viene. Yo quiero sanidad. Yo sé que yo voy a pasar por un proceso mediante el cual yo voy a ser restaurada en mi sanidad. No sé cuánto va a durar, pero el resultado final sí lo sé, es sanidad. El cómo, no lo sé, pero sí sé el resultado. Entonces yo tengo la certeza de lo que espero, sanidad, la convicción de lo que no se ve. No sé cómo va a llegar esa sanidad, pero estoy convencida, tengo convicción de que va a llegar. Entonces, es lo que nos sostiene la fe, es lo que nos sostiene en medio de cualquier tormenta por la que estemos pasando. La oración del día de hoy, que también se las voy a compartir, como siempre, es: Señor, hoy pongo en tus manos. Entonces aquí voy a dejar el espacio abierto para que cada uno de ustedes, según esa situación que quieran restaurar, esa situación que cada uno de ustedes esté manejando, la pueda colocar. Pongo en tus manos, guía mis pasos sobre las acciones que debo realizar. Hoy me rindo ante ti y que se haga tu voluntad y no la mía. Sé que bajo tu protección estaré a salvo, porque tu amor es inagotable, mi corazón está en calma. La paz de Dios inunda mi alma. Gracias, Padre, por liberarnos de todo mal. Amén. Entonces, el llamado de hoy es a la fe. La fe que nos fortalece en medio de las tormentas y las situaciones que nos toca vivir. Que tengan un excelente día.